Hola, soy Erika y hoy te quiero invitar a hacer este modelado kawaii. Para este modelado vamos a utilizar una esfera número 3 para la cabeza, una esfera número 2 para el cuerpo. Vamos a tallar nuestra esfera, como hacemos siempre. Primero sacamos un cuarto, luego vamos a tallar los laterales. Esta vez vamos a hacer algo distinto a lo que estuvimos haciendo. Vamos también a quitarle la base. Luego, no olviden sacar bien todos los filos. Ustedes que van a tener más tiempo, van a lijar también la esfera. Y este es nuestro formato. Para el cuerpo, lo que vamos a hacer es, con el mismo volumen de una esfera número 2, hacer un forrado con prolongación. ¿Qué diferencia va a tener con los anteriores? Es que solamente vamos a hacer una pequeña lágrima. Fíjense cómo le saco la punta y ahora la vamos a texturar. Es muy simple. Texturamos y así queda nuestro cuerpo. Para las patitas lo que vamos a utilizar es el mismo volumen que la panza. Lo que vamos a hacer es dividir un tercio. Un tercio va a ser la pierna y el resto va a ser todo el pie. Vamos a texturar todo y le vamos a poner un parchecito de color, que cada pierna tenga un distinto parche. Luego las pegamos y así va quedando nuestro modelado. Los brazos son muy pequeños y son apenas unas lágrimas. Yo en la cajita de comentarios les voy a dejar exactamente las medidas para que ustedes lo puedan hacer. Para la cabeza vamos a utilizar el volumen de una esfera número 3. Como siempre utilizamos el pancito de hamburguesa. Colocamos, hacemos presión hacia los costados y luego de arriba y de abajo. Estamos con un modelado tipo kawaii. Entonces vamos a marcar nuestro tercio. Lo bueno que este modelado no lleva nariz. Ahí tiene que ser nuestro formato. Bueno, llegó el momento de poner los ojos. Como siempre vamos a utilizar estos ojitos de Mariela López, que son de mi línea, el 017 tamaño mini. Ustedes lo pueden reemplazar por unas perlas. Lo primero es marcar dónde van a ir los ojos, siempre respetando el formato de los modelados kawaii. Luego tenemos que solamente poner los ojitos y ya quedan. Fíjense qué hermosos que quedan. Ahora les voy a contar sobre la boca. Nosotros podemos usar un bolillo y hacer la boquita que hicimos en el hada kawaii. Si no, podemos utilizar este tipo de boquitas que es como una boquita U, que también queda muy bonito. No nos olvidemos de maquillar ya los cachetes. Yo quiero ver cómo está quedando este modelado. Miren qué divino que queda. Bueno, ahora vamos a hacer el casco con el volumen de una esfera 3. Esto lo hicimos en muchísimos videos. Si ustedes entran al canal, van a poder ver muchos muñequitos disfrazados porque me encantan. Fíjense, van probando, la cabeza está bastante sequita ya, yo la dejé orear un ratito. Entonces van acomodando y van a respetar ese modelado que queda como ovalado, sin necesidad de haber hecho un óvalo en principio.
Vamos ahí. Ahora la vamos a texturar. Como la cabeza tiene ya unas horas de secado, no se textura la cabeza, sino que se textura solamente el disfraz. Ahí, miren qué bonita que queda. Ya me encantó. Bueno, ahora nos toca hacer el flequillo. Es una pequeña lágrima de un lado, del otro, y luego voy a formar como un semicírculo. Pero si ustedes se fijan, este flequillito tiene unas ondas. ¿Cómo voy a hacer? Primero lo mido y luego con la misma esteca que hicimos la boca, vamos a cortar esas ondas. Vamos haciendo una por una. Vamos a retirar el excedente y nos vamos a ocupar de redondear cada una de esas ondas. Con este pincel de goma se redondea muy lindo. Fíjense que ahora cuando yo le mida el flequillo, se va a ver muy fiel al personaje que quise hacer. Miren qué divina. Bueno, vamos a hacer las orejas. Vamos a hacer las dos a la vez. Vamos a hacer un rollito para una, un rollito para la otra. Esto es para que me queden las dos iguales. Recuerden que yo las medidas las dejo en la cajita de comentarios. Van a texturar cada una de las orejitas y le tenemos que poner el centro. También uso los colores diferentes. Así lo vi en la figurita y me encantó cómo quedó. Fíjense cómo voy poniendo los colores. Ahora vamos con el amarillo, ahueco con el dedo y coloco. Despacito, ahí. Las mido a ver cómo quedan, las pegan y miren qué divina que queda. Bueno, vamos con unos pequeños detalles. Lo primero que voy a hacer es el moño. Utilizo un molde. Esto, el que ustedes tienen, va a estar bien. Si no, van al video de la gatita Marí, que yo ahí les enseño a hacer un pequeño moño. Colocamos, le hacemos un detalle. Yo estas muñequitas las voy a regalar para Pascua, entonces simulo que tiene un huevito de Pascua en el centro del moño. Ahora lo que voy a hacer son los detalles de esos botoncitos que tiene en la panza. Ustedes pueden utilizar algún molde pequeño. Yo como no tenía, directamente hice unas pequeñas bolitas. Colocamos ahí, ahí le estoy poniendo el palito para la cabeza. Ahí estoy haciendo la colita, bien pequeñita. Recuerden, las medidas están en la cajita de comentarios. Ahí. Y ahora vamos a colocar la cabeza. A ver, como ya está seca, me cuesta un poco. Entonces lo que hago es colocar primero la fuerza ahí y ahora sí la voy a armar. Vamos a darle un poco de magia. ¿Cómo? Poniendo algún tonalizador. Es como un polvo de hadas. Esto queda muy lindo y les da una terminación perfecta a los trabajos. Es como darle un toque de magia. Así va quedando nuestro trabajo. Así queda nuestro hermoso proyecto del día de hoy. No te olvides de darle like si te gustó el video, suscríbete al canal y presiona la campanita para tener más videos. Y si me querés ayudar con el canal, compartilo.